En efecto. Ahí ya te Muchas, escuchamos. ¿Qué muchas onda, Arturo? ¿Cómo gracias. estás? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, tuvimos una jornada interesante el día de ayer y creo que es parte de lo que habrá que comentar. Mira, yo quisiera hacer un resumen rápido. Ujú. Como jornada electoral, en general estuvo bien, en orden, sin mayores problemas, y no cabe duda que el Servicio Profesional Electoral del INE hizo Eso. muy bien ¿Te su tarea. parece si vamos hablando por bloques? Vamos a tener Exacto. dos bloques para platicar. Tenemos algún tiempito por delante, mi querido Arturo. Me gustaría empezar. ¿Cómo viste lo que sucedió desde el INE, lo que ocurrió con, como bien dices, con el servicio de carrera que ha generado esa institución desde hace muchos años? Yo partiría de ahí. ¿Cómo viste esto? Mira, yo creo que en general estuvo bien. Obviamente hubo los mismos retrasos en la instalación de casillas que hay en cualquier elección. Es importante que se trató de tener a todo el personal. Hay datos que no sabemos todavía, que seguramente empezarán a circular. Por ejemplo, cuántas gentes no llegaron a ocupar su puesto y qué porcentaje de personas fueron tomadas de la fila. En fin, datos, pero en general las casillas fueron instaladas, se anunció a tiempo cuáles no, supimos que hubo 42 casos en donde se tuvo que suspender la votación y el Servicio Profesional Electoral capacitó a los capacitadores, dicha valga la redundancia, muy bien y estuvieron operando adecuadamente. Quizá lo que no gustó al principio de la jornada fue la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en la sala del Consejo General del INE. Ujú. Esto no tiene que ver con la organización, alguien los invitó, alguien les dio entrada. Es la primera vez que yo sé que haya alguna presencia de ese tipo en el INE. No sé ni por qué ni para qué, ya se nos explicará. Pero en términos de la jornada electoral, yo creo que funcionó adecuadamente, con las mismas irregularidades y los mismos detalles de siempre. Sí hay un servicio profesional electoral que funciona dentro del INE. Ahora vamos a la participación ciudadana. ¿Cómo viste lo que ocurrió por parte de nosotros, los ciudadanos, que somos convocados a una elección con estas características? Mira, yo creo que esa es la gran noticia del día de ayer. Se mezclan muchas cuestiones, Jaime. Por un lado, era muy evidente la intención tanto del gobierno como del propio INE de buscar incrementar la participación ciudadana al máximo posible. Por eso la consejera presidenta Guadalupe Tadei le dijo a Ciro Gómez Leiva que sería una participación entre 18 y 20%. Y era un poco lo que se buscaba. También supimos que había la intención de promover la participación a través de otro tipo de mecanismos como los acordeones, porque no nada más era decirte por quién votar, era ve a votar. Y ese Ujú. tipo de cuestiones pues, estuvieron muy presentes. A mí ciertamente me sorprendió que se llegara apenas al 13%. Y ahorita platicamos algunos de los detalles de ese 30%, porque, por ejemplo, 13. votó el 13%, pero también hay que ver que hay 10% de votos nulos y 11% de votos que no son computables porque que dejaron espacios en blanco y no están claramente definidos, ¿no? Y esto genera, pues, que la participación efectiva, la real, todavía fue menor de ese 13%. Déjame ir rapidísimo a la pausa, la brinco de manera automática, Arturo, y regresamos para que sigamos platicando contigo, ¿te parece? Desde luego, con mucho gusto. Vamos a la pausa comercial a las 5 de la tarde con 20 para continuar con el análisis de Arturo Sánchez sobre lo que ocurrió el día de ayer en esta jornada electoral. Con 24 minutos, seguimos platicando con Arturo Sánchez. Arturo, el conteo en las actas ya va al 73.2%. Hugo Aguilar Ortiz, 4.003.502 votos. Lenia Batres, 3.794.644 votos. Yasmín Esquivel, 3.331.028 votos. Loreta Ortiz, perdón, Loreta Ortiz, 3.209.094 votos. María Estela Ríos González, 3.021.501. Giovanni Azael Figueroa, 2.223.300 votos. Irving Espinosa, 2.168.260 votos. Aristides Guerrero, 2.118.101 votos. E Isaac de Paz González, 2.028.835 votos. Arturo, hacer la reflexión. Votos anulados, votos en blanco, eso también es importante señalarlo, ¿no?
Sí, porque mira, Jaime, quizá dicho todo lo anterior y dicho todo el trabajo que se está haciendo, incluso en los cómputos, creo que es factible decir que técnicamente el INE hizo hasta donde pudo porque la elección saliera bien. Hay muchas cosas que no nos gustan, ya serán motivo de análisis, es otro problema. Pero el mensaje de la ciudadanía es muy claro. O sea, si no se organiza bien una elección, si no le explicas al ciudadano qué es lo que va a votar, quiénes son los candidatos, cuáles son sus alternativas, cuál es la importancia de votar, pues la ciudadanía dice, en esas condiciones yo no voto. Y por eso una participación tan pobre en una elección como esta. Creo que lo importante no es comparar esta elección con otros ejercicios de consulta que se hicieron anteriormente, como hoy me preguntaban al respecto. Ujú. Esta es una elección que se diseñó para elegir a uno de los tres poderes de la Unión y se supone que como una república tenemos tres poderes en equilibrio y los tres poderes tienen que tener su fortaleza, su legitimidad, su fuerza y en este caso vamos a tener al Poder Judicial electo solamente por el 13%, menos votos nulos, menos votos no computables para decidir impartir la justicia en el país. Por eso es que la elección deja mucho que dejar en ese sentido. Ujú. Las partes técnicas el INE las sabe hacer muy bien. Y viendo para adelante, Eso. yo creo que lo que hay que pensar es en el 27 las cosas van a ser todavía más complicadas. Porque vamos a tener elecciones concurrentes a nivel estatal y vamos a tener la elección de la Cámara de Diputados. Y yo creo que urge una reforma que meta orden en la forma como se debe transmitir y organizar una elección de estas. Independientemente de que yo no estoy de acuerdo con que debamos votar a los jueces, pero eso, como me dicen mis amigos, ya está en la Constitución. Pero Claro. hay que buscar hacerlo bien, ordenadamente, capacitando pedagógicamente, explicándole a la gente qué es lo que pasó. Como no Claro. tuvimos esa experiencia, pues no me extraña que tengamos una participación tan baja. Lo que deberíamos de observar, Arturo, y eso se lo deberíamos de reconocer también en algún momento cuando ocurra, pues que el gobierno y el partido gobernante y las mayorías que tienen, porque hoy las tienen, pues hagan una reflexión, ¿no? Y digan, a ver, esto salió así porque lo hicimos así, porque no había otra manera de que saliera mejor porque las condiciones estaban dadas para que tuviéramos este resultado. Que tuviéramos esa, o que tuvieran esa capacidad de autorreflexión y también de autocrítica. Sería bueno, ¿no, Arturo? Yo creo que ahí es en donde hay que empezar a trabajar. Sí, mira, no son muy dados a aceptar críticas y tampoco he visto mucha autocrítica, pero si se trataba de organizar una elección así, nuestra experiencia democrática dice que cuando hemos ido construyendo gradualmente las decisiones, hemos tenido éxito. Ujú. Haber ensayado, por ejemplo, en esta ocasión, elegir solamente a los ministros de la Corte, entender bien de qué se trata, cuál es su función, completar la reforma con otros elementos que le den a la ciudadanía certeza de que se impartirá justicia, tocando, por ejemplo, la eficiencia de los ministerios públicos y demás, empezando a construir un poder judicial, si se quiere elegir, con la comprensión y la compañía de la ciudadanía. No que de repente en 6 meses, 8 meses, nos venimos a enterar de que hay tribunales de circuito que se componen por quién sabe cuántos Ujú. magistrados y jueces y que hay que elegirlos. Yo creo que Entiendo. es ahí en donde las prisas, las ganas de establecer todo de esta manera fue lo que genera Claro. falta de participación y el descontento en muchos casos, ¿no? Oye, Arturo, rápidamente, brevemente, ¿cómo viste y cómo actuó el instituto en Veracruz y en Durango, donde tuvo dos elecciones ahí también? Bueno, ahí vemos otra historia. Ahí participa el INE junto con el Instituto Con el OPLE. Electoral de cada uno de estos estados. La coordinación está muy ensayada ahí, el tipo de trabajo está muy claro y bueno, y por eso tenemos en Durango una votación muy amplia, 45%, en Veracruz hasta el 50 y tantos por ciento de participación ciudadana, que fíjate que es una señal interesante. Cuando el ciudadano sabe qué va a votar y qué va a elegir y la
importancia de la elección, va y Bueno, vota, pero no se bajó de ahí y se fue al otro lado a votar por el Poder Judicial. Y eso es lo que hay que reflexionar. Yo creo que esas elecciones, bueno, tienen resultados que son interesantes, tanto para Morena como para el PRI en Durango, como para el PAN en Durango también. En fin, hay cambios interesantes, hay transición, hay alternancia de alternancia. muchos gobiernos, lo cual es propio de la democracia. Yo creo que eso está muy bien. Ahora, el problema es cuando te enfrentas a la propuesta de una reforma electoral que elimine los institutos estatales electorales para ahorrarte dinero. Entonces, Sí, no, tampoco habrían salido bien las elecciones en Durango y en Veracruz. Ese tienes es toda el la tipo razón, de Arturo. cosas Oye, que hay que Arturo, pues te reflexionar. abrazo y gracias. Era bien importante platicar hoy, principalmente hoy, 2 de junio, sobre lo que ocurrió, un tema que hemos seguido y al que le has dado pues mucha atención y por supuesto también era bien importante platicar contigo esta tarde en este tu espacio. Gracias por estos minutos y vamos a seguir en contacto contigo, Arturo, en estos días. Muchas gracias, Jaime. Muchos saludos a tu auditorio y estaremos en contacto.